Entonces, del tono muscular, voy a grabar para ver si la voy a subir, no es que para ver que se la voy a subir. Nos habíamos quedado acá un poco después de hipotonía. Vamos a retomar acá. Que voy a leer lo que dice. Ahí está. Bien. Yo había dejado en realidad una guía de lectura, como para que ustedes se guíen de lo que era quizás lo más importante y después poder ver entre todas las dudas. Pero ahora elegí ir viéndolo detenidamente en los estábamos en clase. Dijimos que la hipotonía es la pérdida del tono normal, dice la presentación, en la que los músculos están flácidos, blandos, y ofrecen una disminución de la resistencia al movimiento pasivo de la extremidad. Se observan las lesiones del arco reflejo miotático, sensitivo, raíces posteriores hasta anterior, raíces anteriores y nervios motores, en las lesiones que afectan a las regiones con influencias facilitadoras, como es el cerebelo, y en la falta del uso muscular. La hipotonía es la flacidez de los músculos, ¿sí? Como para que lo podamos comprender con más facilidad. La persona, el niño en este caso que tiene hipotonía, va a tener flacidez en su cuerpo, no va a poder mantener una postura, ninguna postura, porque su tono muscular justamente no tiene resistencia, ¿sí? Resistencia a esto que dice resistencia al movimiento pasivo de la extremidad. O sea, si yo no tuviese un tono muscular favorable o normal, como el que tengo, no podría estar sentada, erguida, con la cabeza levantada, y tampoco podría tener las piernas en la posición de estar sentada, por ejemplo, no podría mantenerlas, serían unas piernas que se caen con el peso del mismo cuerpo. De eso se trata la hipotonía. Bueno, acá se ve bien en las ilustraciones cómo es la hipotonía. Vieron que es como una, como se dice comúnmente, una bolsa de papas, el cuerpo del individuo. Síndrome hipotónico. Dice, la madre observa que el niño es apático, problemas con la alimentación, débil, movimiento ocular, retraso en el desarrollo motor y en el enderezamiento, reflejos propioceptivos disminuidos. Parece que hay una apatía general del niño en cuanto a los estímulos sensoriales más que nada y motores del niño. Entonces, cuando aparecen todas estas cuestiones, estas características de problemas con la alimentación, débil movimiento ocular y demás, se puede hablar de lo que es un síndrome hipotónico. También, en cuanto a la alimentación, es importante entender esto de que el niño que tiene problemas de hipotonía muscular va a influir directamente con su alimentación, porque al no poder, la lengua, por ejemplo, es un músculo, al no poder mantener, o mejor dicho, manejar a voluntad la lengua, que es un músculo, va a tener problemas para deglutir, va a tener problemas en cuanto a lo que es la alimentación. Bien, después tenemos tono fluctuante, tono que varía entre hiper e hipotonía debido a esfuerzo o emociones también. Esta característica se puede encontrar en muchas dificultades o déficit de la niñez, en el desarrollo de la niñez. Varía asimismo desde una forma leve a una muy intensa. Hablamos de entre la hipotonía y la hipertonía. Otra de las dificultades que podemos encontrar en el desarrollo motor de un niño es la torpeza motora, que es la dificultad que tiene un niño para moverse en el espacio, tanto en el área corporal como en el área del grafismo, o sea, a la hora de dibujar, de escribir y de la construcción. Esto es torpeza motora, que no quiere decir que por eso vaya a tener o vaya a ser crónico o en algún momento vaya a tener o hipertonía o hipotonía. La torpeza motora puede responder a ciertas etapas del crecimiento del niño. Casi siempre aparece
cuando comienza a caminar y tiene una etapa que se cae y se golpea con todos hasta que el niño se encuentra, se equilibra su conocimiento con su cuerpo, ¿sí? Con lo que su cuerpo este, se mueve en el espacio. Y también aparece muy comúnmente, muy cotidianamente en la adolescencia, que los adolescentes parece que se golpean y se tropiezan con todo. Esto es hasta que tienen una conciencia de que su cuerpo está creciendo, por ejemplo. En el crecimiento suele pasar en varios momentos diferentes. Esto de la torpeza motora y es normal. Ahora, cuando la torpeza motora se hace crónica, se puede hablar de un déficit o de una dificultad que hay que tomar, que hay que estimular, que hay que trabajar, a veces con un estimulador, a veces con un kinesiólogo, según las características de cada uno. Esperen que se me fue la pantalla. Cualquier cosa me preguntan si hay algo que no se entiende. Me pasé, no me... Bueno, habla acá un poco de la torpeza motora, dice. No tiene por lo general un retraso en las pautas del desarrollo motor, pero cuando adquieren la marcha, por ejemplo, se tropiezan o se llevan por delante algún objeto, esto que yo les decía, son niños que se caen frecuentemente. Usan los instrumentos en forma inadecuada, cubiertos, tijeras, lápiz, entre otros. Presentan dificultad para manejarse con objetos, por ejemplo, pelotas y juegos de construcción. Y a veces no tiene con un... No, estas características de la torpeza motora no tienen un origen muy grave. A veces es solo crecimiento y a veces es una falta de maduración de los reflejos o una falta de maduración motriz que se va dando con el tiempo. Quiere decir, no es siempre para alarmarse la torpeza motora. Un niño puede ser, ahí está Lore, esperen que admito a Lore. Un niño puede ser torpe por impulsividad y esta puede ser causada por una disfunción neurológica o por problemas psicológicos. Puede ser también torpe por debilidad motriz o alteraciones gnósticas. Hola, Lore. Hola. No sabía que habían entrado. Yo estaba esperando que pongas en el grupo que ya entrábamos. Y puse, ya estoy, chicas, les puse. No, no lo vi. Así. No lo vi entonces. Sí, sí, Estaba esperando que salga que avises y digo, voy a entrar por las dudas de casualidad. claro, puse, ya estoy, chicas. Y después le pregunté a Eli, que entró con otro nombre, si era ella la que había entrado. Me parecía que era ella, así que había entrado como... Porque Bueno. ella está en otro lado. No lo vi entonces. Vi que le preguntaste a él y eso, pero pensé Bueno. que... No, igual no importa, porque recién empezó. Y yo empecé a grabar por las dudas que vos no te unas. No, sí, yo saludé porque, bueno, me iba a unir, obvio. Claro. Pero bueno. Bueno, por ahí, viste, no sé, se te corta la luz o te pasa algo y después no podés decir, bueno, voy a grabar. Pero bueno, no importa. Igual recién empezamos, les decía, estábamos acá, que en lo que nos quedamos el otro día de torpeza motora. Sí. Y estábamos leyendo esta diapositiva, esta filmina que es un poquito más larga. Decíamos entonces que los niños con torpeza motora no tienen por lo general un retraso o un retardo en las pautas del desarrollo motor, pero cuando adquieren la marcha, por ejemplo, que era lo que yo explicaba antes, se tropiezan o se llevan por delante algún objeto. Son niños que se caen frecuentemente. A veces solo tiene que ver con esto de que empiezan a crecer y hasta que toman dimensión de su cuerpo, se caen y se tropiezan, se chocan con todo. A veces tiene que ver con otra dificultad, pero la mayoría de las veces, y sucede en muchas etapas de los niños, del individuo, es que tiene que ver con la falta de dimensión o la falta de conocimiento de la dimensión de su cuerpo en el espacio. También sucede hasta en la adolescencia. Hay adolescentes que se golpean o se chocan con todo y esto tiene que ver con un crecimiento que
del que no están siendo conscientes, nada más, un crecimiento del cuerpo. Luego dice, usan los instrumentos en forma inadecuada, cubiertos, tijeras, lápiz, entre otros. Presentan dificultad para manejarse con objetos, por ejemplo, pelotas y juegos de construcción. Un niño puede ser torpe por impulsividad y esta puede ser causada por una disfunción neurológica o por problemas psicológicos. Puede ser también torpe por debilidad motriz o alteraciones gnósticas. Estas alteraciones, lo gnóstico tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Son más frecuentes las alteraciones de las praxias. Estas son movimientos o acciones de complejidad variable, planificadas, con un fin determinado, aprendido y por lo tanto consciente, pero con la repetición se automatizan. Están dirigidas al conocimiento y uso de los objetos. Una alteración a nivel de praxia somatoespacial genera una inadecuada integración de los datos relacionados con el esquema corporal y una alteración a nivel de la praxia visual, espacios o constructiva general, genera una inadecuada integración de los datos visuales. Esto es lo mismo que yo les decía, esto de no tener conciencia de la dimensión que ocupa su cuerpo en el espacio. De eso se trata cuando habla del nivel de la praxia somatoespacial. Soma viene de cuerpo y espacial de espacio, ¿sí? Bien, manifestaciones que pueden darse en un niño con torpeza motora. Existe un leve retraso en la adquisición de las pautas motoras simples, de sostén encefálico, por ejemplo, empezar a sostener la cabeza, en la marcha, en el caminar, en el saltar, en trepar escaleras. ¿Sí? Esto se debe, como les decía recién, hace un ratito, a veces solo con un desarrollo madurativo que viene un poco lento, nada más, y a veces tiene que ver con alguna dificultad más, no sé si complicada, pero más importante, que tiene que ver con o una encefalitis o algún problema neurológico, alguna dificultad neurológica, pero casi siempre tiene que ver con el retraso en el desarrollo madurativo. Tiene gran dificultad en aprender a usar sus manos en praxias complejas y en reproducir movimientos al mostrárselos. Torpeza para vestirse, abotonarse las prendas, atarse los cordones, imitación de gestos. La inhabilidad motora puede afectar a todo tipo de movimientos, desde las praxias faciales, como guiñar un ojo, soplar, silbar, hasta las praxias más complejas, como andar en bicicleta, deportes y otras actividades motrices. ¿Qué más? La falta de habilidad manual lleva habitualmente a una dificultad en el dibujo y la escritura. Esto que decíamos, la dificultad en las praxias en cuanto al grafismo, ¿sí? Luego, ¿qué más dice? Luego habla de la debilidad motora, ¿sí? Dice, este trastorno afecta a diferentes áreas del niño, al afectivo, al sensorial, al psíquico y al motor. Básicamente, estos niños siempre presentan tres características: torpeza en movimientos pobres y dificultad en su realización. Paratonía es cuando el niño no puede relajar el tono de sus músculos de forma voluntaria, incluso en vez de relajarlos los contrae exageradamente. Hay como una hipertonía o mejor dicho una paratonía, una contracción exagerada. Este rasgo es el más característico de este trastorno. Y sincinesias, que es otro trastorno que tiene que ver con la debilidad motriz. Bueno, acá hay una foto justamente de debilidad motriz. La A es una foto de un niño, de una niña con ninguna dificultad, y la debilidad motriz tiene que ver con la manifestación de la foto B. Luego habla de la inestabilidad motriz. No quiero yo volver a leer todo, si ustedes ya lo leyeron. No sé, díganme si ya leyeron todo, si hay algo que
hayan encontrado que no encuentren, que no hayan entendido, mejor dicho. Yo lo leí, pero... Sí. Pero... Bueno, te decía, yo lo leí, pero ponele, cuando vos lo vas leyendo hay cosas que vos además las vas explicando y a mí me queda mejor así, me queda, capaz que después me olvido, pero en este momento lo entiendo, Claro, que a lo mejor leerlo sola, claro. no sé. ¿Querés anotar? ¿Querés ir anotando algo? Y yo Como quieran. voy más lento, digo, si quieren ahí por eso Yo no digo, anoté nada, ahora desde que empezamos no anoté nada, porque bueno. claro, yo voy leyendo y como ustedes no me preguntan nada, yo sigo, porque tampoco me quiero quedar. Bueno, no, yo no pregunto porque Vas entendiendo. voy entendiendo lo que me vas explicando, o sea, lo que vas explicando, lo que vas leyendo. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo Y digo, además por ahí vos te parás en algo y lo explicás, lo desarrollás un poquito más y entonces se entiende mejor. si quieren tomar apuntes, digo, me quedo callada. Por ejemplo, las incinesias. Las incinencias tienen que ver con movimientos involuntarios, ¿sí? Más que nada. Por eso habla de la debilidad motriz y las incinesias tienen que ver en la foto, creo que, a ver, con esto, de que esta nena no está todo el tiempo como en la foto B, por ejemplo. Hay momentos en que la carita la tiene relajada, pero la debilidad motriz que tiene como base hace que exageradamente contraiga el rostro en algunos momentos, como en la foto B. Entonces, eso es, por ejemplo, una sincinesia. Un movimiento involuntario, como también puede ser mover los dedos de una mano, ¿sí? Estoy moviendo acá, por ejemplo, estoy moviendo los dedos porque quiero saludar, por ejemplo, y con esta mano que no estoy saludando, muevo lo mismo, por ejemplo, hago el mismo movimiento. Estoy saludando así y con esta mano hago lo mismo, no se ve en la pantalla. Yo digo, nenes que saludan así, por ejemplo, y con esta mano que está abajo, más abajo en la cinta. Voluntariamente la mueve igual. Voluntariamente mueve la mano izquierda, que no es la que está saludando. Eso es una sincinesia, por ejemplo. Tiene que ver con movimientos que son involuntarios y que el niño no puede manejar o no puede detener. ¿Mm? Uh-huh. Sí, ¿qué más? Yo saqué bastante fotocopias, estuve leyendo bastante. Y bueno, esto sé bastante porque mi nena tiene ese problema. Ajá. Bueno, y todavía no se puede atar los cordones, bueno, ella va a terapia, pero tiene todos estos problemas de motricidad, tiene. Por eso saqué, porque sigo aprendiendo, ¿no? Claro. ¿Y qué tiene? ¿Algún problema en el tono muscular directamente o es otra dificultad? Ella tiene problemas motriz, tiene el retraso madurativo. Eso sabía. Problema motriz. Y no, me fui del tema de que me preguntaba, ¿en qué me había preguntado usted? Sí. No, si en realidad la dificultad que ella tiene es solo motriz o tiene algún otro problema de base que le trae una dificultad en el tono muscular. No, solo que vos me decís. Sí, hay. Sí, decime. Claro, no me acuerdo cómo es el diagnóstico. El diagnóstico, pero sí, por esa razón, por el diagnóstico que tiene problemas motriz. Camina a los 3 años, le cuesta. Por eso tiene retraso madurativo, da la pauta de que, bueno, pues, si el retraso madurativo puede traer también debilidad motora o torpeza motriz, como estábamos leyendo recién. Un derrame, no, ¿y cómo es que se llama? Tengo tanto porque, bueno, sí, tiene un problema en el cerebro que eso le afectó todo lo que es la parte motriz. Por eso ella está con funcional, todo lo que es para aprender a los botones, todo lo que aprender a los cordones, dilatarse, todo.
Pero bueno, yo saqué todo fotocopia por esa razón y sigo estudiando, ¿no? Está bien, está perfecto. Bueno, las incinesias tenían que ver con eso, entonces creo que de acá no hay alguna otra cosa. La parotonía también es cuando el niño no puede relajar el tono, eso lo dice la diapositiva, de sus músculos de forma voluntaria, incluso en vez de relajarlos los contrae exageradamente. Eso es paratonía. Si quieren anotarlo, anótenlo aparte. Después, inestabilidad motriz. El niño con inestabilidad motriz es incapaz de inhibir sus movimientos y de mantener un esfuerzo de forma constante. Suele predominar la hiperactividad y las alteraciones en los movimientos de coordinación motriz. Suele tratarse de un niño problemático y mal adaptado en el ámbito escolar. Presenta problemas de atención, de memoria y comprensión. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, inestabilidad motriz? Bueno, en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Recuerdan que en un momento hablamos, cuando hablamos de trastornos del aprendizaje, hablamos también de esto de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Recuerdan o no? Sí. Que lo vimos. Bueno, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es un trastorno del neurodesarrollo, los niños con TDA suelen tener inestabilidad motriz. Esta dificultad que tienen para quedarse quietos, la hiperactividad, dificultad para inhibir movimientos. A veces están sentados en una silla, pero por lo menos mueven las manos, o se balancean, o mueven las piernas. Siempre necesitan, pareciera, a la vista del otro, pareciera que necesitan tener algún tipo de movimiento, ¿sí? Tiene que ver con su inestabilidad motriz, que está aparejada por el trastorno de base, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno del desarrollo neuronal. Bueno, ¿qué más? Inhibición motriz. El niño inhibido motrizmente suele mostrarse tenso y pasivo. Siente como un temor a la relación con el otro, a la desaprobación. Como consecuencia no hace, inhibe lo que serían los amplios movimientos corporales que lo harían demasiado visibles. Esto a veces está bien aparejado con el trastorno de déficit de atención sin hiperactividad, el que es el trastorno de déficit de atención. Un niño que parece que es apático, que no tiene... que tiene dificultad para prestar atención a los demás y que aparte siempre parece que está en su mundo. También suele aparecer la inhibición motriz en el autismo o en algunos tipos de autismo, donde el niño no sabe cómo moverse o cómo saltar, y cuando salta se cae o lo retan o lo hace mal, o golpea otra cosa, entonces al tener esa torpeza después se inhibe. La inhibición motriz tiene que ver con, más que nada, o va a afectar directamente a los movimientos grandes, a la motricidad gruesa, ¿sí? Al no correr, al no saltar, de eso se trata. Bien. Retrasos de maduración, acá vemos. Se valora en relación al desarrollo motor de un niño normal, pero se deberán tener en cuenta otros factores. Probablemente incidan en este retraso una inmadurez afectiva, una actitud regresiva, dependencia y pasividad. Siempre el retraso de la maduración en la parte motriz va a tener que evaluarse si hay un retraso en la maduración general del niño, ¿sí? No solamente el no motriz, pero si hay un retraso madurativo como el que decía Estela, seguramente va a haber también un retraso de maduración motriz. Luego dice, desarmonías tónico-motoras. Se refiere a las alteraciones en el tono muscular, teniendo que ver con las variaciones afectivas y emocionales. Algunas de ellas son paratonía, que es la que veíamos anteriormente, esos movimientos que son involuntarios y que es el niño en este caso exagera la contracción. Sincinesia son movimientos que se realizan de forma involuntaria al contraerse un grupo muscular. Y nada más creo, ¿no? Sí. Eso. ¿Me pasé una? No. Está bien. Esas son las desarmonías tónico-motoras. La paratonía y la sincinesia. Apraxias infantiles. El niño que presenta una apraxia posee
apraxia, no una apraxia. Una apraxia posee una incapacidad para ejecutar movimientos apropiados con un fin determinado. Conoce el gesto que tiene que hacer, pero no es capaz de llevarlo a cabo. Eso es una apraxia, ¿sí? La apraxia tiene que ver con un movimiento voluntario y la apraxia, por eso tiene la anterior, antes, tiene que ver con la incapacidad para ejecutar ese movimiento voluntario. A ver si me está terminando el tiempo. Quiero mostrarles algunas cosas más que tengo. Luego, alguna de ustedes, Eliana. Eliana dice, disculpe, escucho todo cortado y se me corta cada rato, por eso no hablo. Ah, está bien. Ah, pero estás, Eliana, no importa, no te das problema. Igual la estoy grabando, voy a subir la clase anterior y esta, porque si no después me olvido, la voy a subir en cuanto terminemos. Luego dice dispraxia. El niño presenta una falta de organización del movimiento, no hay lesión neurológica y las áreas que sufren más alteraciones son las del esquema corporal y la orientación con respecto al tiempo y al espacio. Vamos a ver de qué se trata. La organización del movimiento, eso es dispraxia. Y acá entra el tema de las actitudes, o entran en juego las actitudes, ¿de qué se trata? Las actitudes en el desarrollo del niño. Actitudes emocionales afectivas. Dice, las actitudes afectivas son las primeras en aparecer, se elaboran a través de las emociones y buscan la comunicación con el afuera. Expanden el campo de la comunicación. Tienen las siguientes funciones de intercambio, expresión y comunicación con el medio externo. Aparece la mímica, el gesto, la escucha y la respuesta. Estas actitudes emocionales afectivas aparecen desde temprana edad, a partir del año y quizás a veces antes, a partir del año empiezan las actitudes emocionales, afectivas, a establecer comunicación con el otro, ¿sí? El niño que tiene una actitud afectiva favorable va a manifestarse en relación con el otro. La expresión de las emociones cobran sentido y significación en un medio social, determinando los modos de expresión, comunicación y de relacionarse y que se transforman en el transcurso de toda la vida. La tensión o distensión del tono muscular es la base material de la emoción. Interviniendo a través de la actividad tónica puede darle a los movimientos consistencia, precisión y una manera particular de hacer. Del mismo modo que puede afectar la espontaneidad o fluidez de las acciones, como es en el caso de la timidez y la reacción de prestancia. ¿Qué pasa? Si un niño, decimos un niño porque estamos hablando de estimulación temprana, pero la verdad es que un individuo tiene alguna dificultad motriz, más allá de que tenga algunos sentimientos y que los pueda decir oralmente, los pueda hablar, los pueda expresar, oralmente, tiene una dificultad motriz y no puede manifestarlos en cuanto a lo motriz por la dificultad, todo le va a costar el doble. O sea, no es lo mismo una persona que puede manifestarse con el cuerpo, ya sea no solamente una emoción positiva como amor, amistad, sino una emoción negativa. El niño que tiene inhabilidad motriz, torpeza, inestabilidad, lo que fuese, inhibición, lo que fuese, algún tipo de dificultad motriz no puede expresar tampoco el enojo, la bronca, y todas estas cuestiones tienen que ver, van a determinar directamente la personalidad del individuo y van a actuar directamente o van a influir directamente en sus emociones, ¿sí? Entonces, no solamente va a tener una dificultad motriz, sino después una dificultad en la expresión de las emociones. ¿Por qué? Porque lo que siente no está acompañado por su cuerpo, por su tono muscular, por la inestabilidad o dificultad que tiene en cuanto al tono muscular. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Actitudes motriz y perceptiva. Dice, estas actitudes son una etapa de modificación del mundo externo donde aparece la acción sobre los objetos. También surge la función de imitación, esto implica que hay una memoria, atención y representación. Cuando nosotros trabajamos en estimulación temprana con un niño que tiene
algún tipo de dificultad en cuanto al tono muscular, como las que vimos, de debilidad motora, inhibición motriz o demás, tenemos que evaluar esto, las actitudes. Primero, voy para atrás, las actitudes emocionales afectivas. ¿Qué tipo de actitud emocional afectiva tiene ese niño? Después evaluar el tema de las actitudes motriz y perceptiva. ¿Qué dice? Estas actitudes son una etapa de modificación del mundo externo donde aparece la acción sobre los objetos. También surge la función de imitación, esto implica que hay una memoria, atención y representación. Bien, vamos a evaluar, haciendo estimulación temprana de un niño con una dificultad motriz, las actitudes mentales. Esta etapa es cuando el niño consigue detener su movimiento, ya que empieza a usar su movimiento interno y aparece la representación, símbolos y conceptos. Entonces, más allá de imitar un movimiento o representar con el cuerpo un movimiento, podemos tener diferentes conceptos de lo que queremos expresar. Esto tiene que ver con una actitud mental. Bien. Función de las actitudes. La actitud es una forma de expresión y acomodación. Prepara para la actividad, direccionándolo y asegurándose una coherencia y continuidad de su desarrollo. La función de la actitud es la función de orientación, que está relacionada con la función de conciencia. Por medio de la orientación, el organismo se presenta en base a esas situaciones y objetivos de la actividad. La función de orientación posee varios niveles, o puede ser espontánea o inconsciente, o voluntaria o deliberada. Bueno, función de las actitudes. Luego, regulación del tono muscular. Dice, la regulación del tono muscular en todo el cuerpo está a cargo de centros situados en los pedúnculos, cerebrales y en el tono y en el mesencéfalo. Rigen el tono muscular necesario para mantener la postura y gobiernan las desviaciones del tono muscular durante todos los movimientos voluntarios. Bueno, acá igual esto de la regulación del tono muscular lo que va a mostrar es dónde está en el cuerpo, dónde está ubicado, ¿sí? ¿Qué más? Se liberan los centros del tallo y el mesencéfalo. Bien, esto lo vamos a pasar. Bien, acá quería llegar. Entrenamiento autógeno de Schulz. Este tipo de entrenamiento es una técnica de relajación. Fíjense que dice, el autor de este método insiste en el hecho de que, en contradicción con Freud, que preconiza que el psicoanálisis puede ser aplicado por personas que no sean médicos, el entrenamiento autógeno debe ser realizado solo por médicos que precisamente hayan seguido una formación didáctica. Y eso porque el efecto de la concentración psíquica sobre las funciones vegetativas es tan potente como el de las emociones o el de las tensiones afectivas. ¿Qué es esto del entrenamiento autógeno? Bueno, yo busqué un artículo que tenía guardado, me quedan 2 minutos, se va a cortar, pero se los voy a mostrar. Esperen que no. Esperen que entro. A ver si... Igual después se los paso. Les paso el link donde está guardado. Yo lo tenía ahí. Tengo el link guardado hace rato. Técnica de relajación Schulz, entrenamiento autógeno. Es justamente eso, una técnica de relajación. Fíjense, presentación del tema, técnica de relajación Schulz, entrenamiento autógeno. Esto nosotros como estimuladoras podemos hacerlo, pero hay que aprender bien cómo debe hacerse y lo mejor es que lo haga un médico kinesiólogo o un médico neurólogo si tiene que hacer relajación. Pero podemos hacerlo nosotros, tenemos que aprender bien de qué se trata cuando trabajamos lo motriz. No sé, quizás Eliana que estudia sabe de qué se trata bien, más que yo seguramente. Yo tengo nada más que la teoría. La técnica de relajación Schulz dice, etimológicamente del griego autos, sí mismo, y gen, devenir, puede traducirse como una ejercitación o entrenamiento desarrollado
me fue? No, acá en la pantalla se ve. Ah, yo no lo veo. Sí, bueno, yo lo veo. Ahí está, no lo veía. No sé qué toqué. Perdón. El método consiste en producir una transformación general del sujeto mediante determinados